Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos. Señor, te honramos en esta tarde. Señor, te levantamos la celebración a tu nombre, Señor. Estamos aquí por ti y para ti. Señor, venimos a buscarte a ti. Venimos buscando palabra tuya, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa palabra que necesitamos. Señor, que Él sea el que ministre en nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, porque te necesitamos, Señor. Y te necesitamos con mucha urgencia, Señor. Y pedimos tu ayuda en esta tarde, Señor. Y pedimos, Señor, que te glorifiques en tu palabra, Señor. Y que tú nos des la revelación que necesitamos para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues sabemos que todo lo que necesitamos en nuestra vida es la palabra de Dios y está todo aquí. Y la palabra de Dios es más que suficiente para nosotros porque nos muestra el corazón de Dios, nos da el corazón de Dios. Y cuando nosotros venimos a esta fuente tan rica, tan suficiente, yo les puedo garantizar que el Señor nos levanta y nos da vida, esa vida que Él envió a su Hijo para darnos. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios. No nos podemos solamente quedar con lo que escuchamos o con lo que recibimos. Necesitamos entrar y profundizar lo que el Señor nos dice en su palabra. En las damas estamos estudiando la vida de Cristo, los nombres, los atributos de Cristo. Y yo creo que es muy importante porque necesitamos conocer quién es Cristo. Necesitamos saber quién es Él. Y necesitamos también conocer la revelación que trae cada nombre suyo a nuestra vida. Porque si nosotros no conocemos a Cristo, pues en vano estamos aquí. Porque solamente por Cristo, por medio de Cristo, podemos alcanzar la revelación de la palabra de Dios. Solamente por medio de Cristo podemos conocer el corazón del Padre, podemos conocer sus pensamientos, podemos conocer todo lo que Él tiene para nuestras vidas, desde el principio. Y desde el principio, el propósito de Dios ha sido siempre la de que tengamos comunión con Él, de que le conozcamos de verdad y podamos tener esa cercanía con Él, esa familiaridad con Él de Padre. Ese es el corazón de Dios para nuestras vidas. Estaba yo orando en esto porque al ir preparando la clase con las damas, pues el Señor me llevaba a eso. Y en una de esas que estaba mirando yo con el Señor me mostró como una imagen, ¿no? Y era la imagen de un bebé con un biberón en la boca. Y entonces
yo miraba aquello y el Señor decía, en esa condición está mi iglesia. Estamos como los niños que estamos esperando el biberón. Porque eso es lo que los bebés hacen. Esperan ese biberón. Ellos no tienen que preocuparse, no tienen que hacer nada. Sencillamente espera que la madre le dé ese biberón para tomar y ellos ya están tranquilos. Y yo creo que la iglesia está un poco así, ¿no? Nos hemos acomodado demasiado y nos hemos vuelto muy perezosos a la hora de realmente ir a la fuente. Y necesitamos volver a esto. Tenemos buenísimos estudios bíblicos en la iglesia. No venga solamente los domingos. Se pierde muchísimo todo lo que tenemos en la semana. Estudiamos la palabra de Dios. Los viernes tenemos buenísimos estudios bíblicos y lo necesitamos. De verdad que necesitamos para nuestro crecimiento. Necesitamos alimentarnos para poder tener ese crecimiento espiritual. Pero también necesitamos nosotros ir y ver que seamos como los de Berea. Dice la palabra, los de Berea, ¿qué hacían? Cuando escuchaban la predicación de Pablo, ¿qué dice que ellos hacían? Iban a las Escrituras a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Y eso yo creo que nos falta un poco a nosotros, que vayamos a las Escrituras, que escudriñemos, que entremos, profundicemos en las verdades de la palabra de Dios. Entonces me mostraba eso y entonces el Señor me llevó a estudiar Colosenses, pero el Señor me dio esto estando en la prisión. Hace como 3 meses, una mujer empezó a venir a los cultos, pero era la más problemática dentro de la prisión. Nadie quería estar cerca de ella. Era muy problemática, causaba mucho problema, mucha pelea, mucho conflicto. Ella comenzó a venir a los cultos. Empezó a escuchar la palabra de Dios, pero ella no se quedó solamente con escuchar, sino que ella comenzó a leer la Biblia. Porque gracias a Dios el Señor nos da y nosotros podemos llevar Biblias allí. Y ella comenzó a estudiar la Biblia. Y en esos 3 meses, ella no es la misma. Ella no es la misma. Esa mujer ha cambiado tanto y tiene tanta hambre del Señor porque cuando yo llego, ella ya está esperando en el lugar donde hacemos los cultos. Ella está esperando, ella ya está preparando el sitio, pero ha hecho un cambio tan grande. Ella ya no pelea con nadie y todo el tiempo ella está leyendo su Biblia. Pero se ha podido ver el cambio. Es evidente el cambio que el Señor ha hecho en su vida. Y tiene tanta hambre porque tiene tanta pregunta. Porque a veces llega la hora que tengo que salir y me empieza a bombardear con preguntas. Y ella apunta todo lo que no entiende. Y luego nosotras nos sentamos y entramos en la Biblia. ¿Por qué les cuento esto? Porque como iglesia hemos perdido un poco eso. Nos hemos acomodado. Y el Señor quiere hacer tanto en nuestra vida. Y el fundamento está aquí. Esto es lo que usa el Espíritu Santo para hacer esa obra en nosotros. Y necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos dar lugar al Espíritu Santo y hacer esa obra en nosotras. En 3 meses, esa mujer ha hecho un cambio tan radical. Y ahora, antes era conflictiva, pero ahora lo que ella emana es paz. Ella emana paz. Ya quieren estar con ella porque está allí tranquila.
Y el Señor nos llama a nosotros a ser vasos para emanar, no solamente paz, para emanar amor, compasión, misericordia. Pero necesitamos que el Espíritu Santo trabaje eso en nuestra vida. Y el Señor me mostraba todo eso. Y si nosotros miramos en Colosenses capítulo 3, solo quiero mirar 4 versículos, pero vamos a ver qué interesante es lo que el Señor nos habla solamente en 4 versículos y lo que el Señor puede hacer y cambiar en nuestra vida. Vamos a Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. En gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si nosotros miramos antes los capítulos 1 y 2 de Colosenses, ¿de qué nos habla? Nos habla de la preeminencia de Cristo. Nos habla de la preeminencia de Cristo, cómo es Él, la preeminencia de Cristo en la Trinidad, la preeminencia de Cristo como hombre, porque Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Podemos ver la preeminencia de Cristo en la creación, porque Él fue el creador de todas las cosas, porque nos dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Podemos ver también a Cristo, en la preeminencia de Cristo en la redención. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Él fue el que vino como Salvador del mundo. Él fue el que entregó su vida en esa cruz por tus pecados y por mis pecados. Él fue el que tomó nuestro lugar. Y podemos ver su preeminencia en la redención. También podemos ver la preeminencia de Cristo en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de su iglesia. Él fue el que pagó ese precio por su iglesia. Él la fundó, Él la creó, Él la levantó y pagó ese precio tan alto por su iglesia. Pero ahora llegamos al capítulo 3 y necesitamos ver, pero aquí la pregunta es, aquí hay una palabra que tenemos que mirar, un sí. El sí aquí es una conjunción. Una conjunción que es algo que hila, algo que acompaña a algo que hubo antes. Y es lo que estamos hablando, de la preeminencia en los capítulos 1 y 2, pero ahora pasamos al capítulo 3 y vemos una conjunción. Sí, si Cristo es preeminente en todo lo que hemos dicho, en su creación, Él como Dios, Él como hombre, Él como Redentor, Él como Creador, entonces dice, sí, pues, es una conjunción, pero es un argumento. Es lo que Pablo nos está hablando aquí. Entonces, ¿es Cristo preeminente en nuestra vida? Allí está la pregunta.
está preguntando, está hilando. Vemos la preeminencia de Cristo en todas las cosas, pero ahora Pablo lo lleva ¿a qué? A lo personal. Para mi vida personal, para tu vida personal. ¿Es Cristo preeminente? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hoy en día hablamos mucho de dedicación. Yo dedico esto a Dios, yo dedico mi vida a Dios, yo hago esto para Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere decir dedicación? A veces malinterpretamos esa palabra. No es dar al Señor, sino que esa dedicación lo que realmente quiere decir es que Cristo es preeminente en mi vida. Es que realmente Cristo sea en mi vida. No es lo que yo puedo dar, ni es lo que yo puedo hacer, sino quién es Cristo en mí. ¿Qué es lo que Cristo hace en mí y qué es lo que Cristo hace a través de mí? Porque la preeminencia, ¿qué quiere decir eso? Preeminente, la palabra preeminente quiere decir que está colocado en un lugar superior o más elevado, que tiene una categoría o una importancia superior a otra persona u otra cosa. ¿Estamos entendiendo a dónde nos lleva Pablo? Porque si nosotros miramos nuestra vida, ¿en qué estamos enfocados? ¿En qué cosa estamos? ¿Qué estamos haciendo? Aún con nuestra propia vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente Cristo ocupa ese lugar de importancia? ¿Cristo ocupa ese lugar elevado en nuestra vida? ¿Él es preeminente para mí? Pero eso es para cada uno. La palabra primeramente es para mí, porque eso fue lo que el Señor me preguntó a mí. ¿Ocupo el lugar correcto en tu vida? ¿Ocupa Cristo ese lugar que realmente Él merece? Si de verdad, Pablo dice, sí pues, sí de verdad. Dice, y es interesante que la misma palabra la podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Porque dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él. No hay áreas de nuestra vida en donde Cristo no pueda estar. O es Cristo completo o no es nada. Nosotros no podemos llevar una vida cristiana a medias con Cristo y a medias con el mundo, a medias con todos los propósitos o los deseos que yo quiero, los pensamientos que yo tengo, los planes que yo tengo. No funciona de esa manera. Recordemos que el reino de Dios es teocrático. Allí gobierna Cristo, allí gobierna Dios, allí nosotros no tenemos opinión porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Recordemos que hay un plan. Desde el momento que Dios creó al hombre, puso en ese jardín, hubo un plan. Y Dios nunca salió de ese plan. Y aunque el hombre pecó, aunque el hombre cayó, Dios continuó con su plan. Dios no cambió el plan, Dios siguió adelante. Sucedieron muchas situaciones, muchos acontecimientos a lo largo de la historia humana, pero Dios siempre siguió su plan. Y ese plan de Dios desde el principio se cumple en Cristo. Dios lo cumplió en Cristo. Pero no acaba allí. Nosotros tenemos que cumplir la parte que nos corresponde a nosotros. Y a eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. En Cristo, cuando Cristo es realmente nuestra vida, cuando realmente Él está en el lugar correcto en nuestra vida, somos completos en Él.
Somos completos en Cristo. Entonces, ya podemos, cuando realmente Cristo ocupa el señorío de nuestra vida, podemos estar preparados para todo aquello a lo que Dios nos llama. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar dispuestos. Pero cuando andamos a medias, cuando no hay una entrega completa, Dios no hace mucho. Dios no obliga a nadie, pero Él espera una rendición total de nuestra vida a Él. Entonces, yo no puedo decir que soy un cristiano dedicado o simplemente decir un cristiano y hacer lo que yo quiero, vivir de la manera como yo quiero. No, yo tengo que vivir la vida de Cristo. Es la vida de Cristo, no hay otra vida. Yo tengo que vivir la vida de Cristo y Él es el mejor maestro que nosotros tenemos. Por eso nos dice la palabra, en Hebreos dice, teniendo los ojos puestos en Jesús. Porque si nosotros dejamos de mirar a Cristo, déjenme decirle, estamos perdidos. Estamos perdidos y nos descarriamos. Pero mientras tengamos la mirada puesta en Cristo, Él va a estar allí, nos va a ayudar y va a perfeccionar su obra en nuestra vida. No lo digo yo, lo dice su palabra. Él lo dice, que Él perfecciona su obra en nosotros hasta la venida de Cristo. Entonces, la palabra sí es una conjunción que hila los dos capítulos anteriores. Entonces, podemos decir así, si de verdad, porque lo mismo dice en Colosenses 1:23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad, si de verdad estamos en Cristo, si de verdad Cristo es en nuestra vida, eso es lo que nos está diciendo ese sí pues. Si de verdad es Cristo, Señor de nuestra vida. Entonces, vamos a mirar la evidencia de la salvación de los colosenses. ¿Cuál era? ¿Qué nos dice? Dice, eso está en el capítulo 1, versículo 4. En el 23 dice, si en verdad fuisteis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ellos recibieron el evangelio, ellos creyeron, pero ellos no se quedaron allí, sino que ellos creyeron en esa fe que ellos recibieron a través del evangelio. Entonces, dice, podemos ver que la evidencia de ellos era la fe, la esperanza y el amor. Entonces, en el 1:4 del mismo Colosenses podemos leer, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos no solamente crecieron en la fe, sino que crecieron ¿en qué? En amor. Crecieron en amor. Entonces, ellos tenían fe, tenían amor. Entonces también dice, y se había corrido la voz que ellos tenían una fe viva en Cristo. Es lo que sigue diciendo el versículo 4. Una de las cosas que el Señor me enseñó en esto, sobre el amor, es esto. Y el Señor me dijo,
El amor no es sentimiento, el amor es práctico. El amor es práctico, así de sencillo. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras donde se habla de un amor práctico. Porque si alguien viene a mí con una necesidad, yo no voy a ser muy espiritual y decirle, ven, sí, vamos a orar y el Señor te va a ayudar y el Señor te va a dar y el Señor va a abrir esto y va a abrir aquello. No, si yo tengo que darle lo que mi hermano necesita. Y esa practicidad del amor de Dios lo podemos ver en Jesucristo en esa cruz. El Señor mostró su amor a través de Cristo en esa cruz. Es un amor práctico. Cristo vino para hacer lo que tenía que hacer. Había una necesidad de salvación para nosotros. Había una necesidad de redención. Había una necesidad ¿de qué? De vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Había una necesidad de volver a Dios. ¿Y qué Cristo hizo? Vino a dárnoslo. ¿A través de qué? A través de la cruz. Porque allí fue donde se vio la evidencia. Allí se evidenció el amor de Dios para con nosotros, para cada uno. Dios nos ama y nos ama tanto que entregó a su único hijo por nosotros. Yo no entregaría a mi hijo por nadie, pero Dios entregó al suyo por mí y por todo lo que estamos aquí. Entonces, si el amor no es práctico, no es auténtico. Necesitamos mostrar. Al principio, la hermana Lida decía, vamos a saludarnos y vamos a abrazarnos. Pero lo que tenemos que llevar eso es que sea de corazón sincero, de que realmente sea con amor. Yo puedo ir y abrazar a mi hermana y darle un beso y decirle Dios te bendiga, pero ¿es de corazón? ¿Es sincero? ¿De verdad? ¿Yo amo a mi hermano, a mi hermana? ¿Y el abrazo que le estoy dando es sincero? A eso me refiero. Y a eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, en la practicidad del amor. Porque el amor se manifiesta en una necesidad. Cuando hay necesidad, ¿qué es lo que mostramos cuando estamos dando? Amor. Y Dios envió amor a nuestra necesidad. Y cada día Dios envía una respuesta a nuestra necesidad y lo podemos ver a través de su amor. Pero el Señor nos llama a que nosotros también hagamos lo mismo. Tenemos que ser sinceros y tenemos que mostrar que hay autenticidad en lo que estamos hablando y en lo que estamos dando, que de verdad lo hagamos en nombre de Cristo. Porque recibimos de Dios, recibimos de Él. Y Él nos dice, ¿qué cosa? De gracia recibisteis. Y de gracia tenemos que dar. No solamente es el predicar a otros, a nosotros nos predicaron. Hemos recibido una salvación tan grande. Y somos llamados a predicar a otros. Pero recibimos todos los días mucho más de Dios. Y nosotros somos llamados a dar a otros eso que recibimos del Señor. Somos un canal de bendición. Solo somos vasos que Dios quiere usar. Entonces, ¿quién es la preeminencia aquí? Cristo. Porque de verdad, esta Álida no tiene nada para dar. Yo no tengo nada, en lo personal yo no tengo nada para dar. Tengo para dar lo que he recibido de Cristo. Tengo para dar lo que he recibido del Señor. Y déjenme decirle que cuando la bendición viene de Dios, ¿qué dice? No añade tristeza. Trae gozo, trae paz. ¿Y qué más trae?
llenura, llenura, porque podemos ver esa obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es a través de todo esto. Entonces, podemos ver, ellos tenían fe, tenían amor, tenían esperanza, porque esperaban en la esperanza bendita del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, se podía ver en sus vidas esto. Había una manifestación ¿de qué? De los frutos del Espíritu Santo en ellos. Fe, amor, esperanza, y eso se podía ver en sus vidas. Y eso es lo que Pablo está recalcando aquí. Y eso es lo que él nos está llamando como iglesia. Si ellos podían hacer, eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como nosotros. Y si ellos han podido tener esa fe, crecer en esa fe, crecer en ese amor y en esa esperanza, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros si tenemos a Cristo? El Señor está con nosotros. Y es lo que Pablo nos dice, si de verdad Cristo es en vosotros, esto es posible. Esto es posible para nosotros. Entonces, sigue diciendo, el versículo 2 dice, buscar, poned la mira en las cosas de arriba. No, en el mismo versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es interesante esta palabra buscar, porque denota un sentido de urgencia. Si nosotros vamos al original, denota un sentido de urgencia, una necesidad apremiante de buscar. ¿Buscar qué cosa? Buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar realmente las cosas espirituales. Necesitamos buscar las cosas espirituales. No nos podemos detenernos ya tanto, no nos podemos distraernos ya tanto en las cosas materiales. Lo que tanto estamos luchando aquí por conseguir, esas cosas materiales de la tierra, déjenme decirle, eso no dura, eso va a desaparecer, eso va a acabar, no va a permanecer. Y tanto trabajo nos produce, tanto agobio, tanta ansiedad nos produce buscar esas cosas de esta tierra. Pero el Señor nos dice, es mejor buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, porque lo que va a permanecer son las espirituales. Esas son las que van a permanecer. Necesitamos buscar las obras en Dios, las obras en Cristo Jesús. Necesitamos buscar, conocerlo a Él. Eso es lo que el Padre quiere, eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Si nosotros conocemos quién es Dios, si de verdad nosotros buscáramos las cosas espirituales, si nosotros viviéramos en la presencia de Dios, déjenme decirle que seríamos los cristianos más empoderados en este mundo. Pero ¿por qué no lo somos? Porque no buscamos. Estamos muy distraídos y muy ocupados en otras cosas. Y es urgente. Hay una urgencia. Hay una urgencia de buscar, de ir al Señor, de realmente desear conocerle. Debemos tener ese anhelo profundo, un deseo profundo de conocer al Señor y de conocer su corazón. Nosotros solamente experimentamos una vida con Cristo cuando lo buscamos de verdad. ¿De qué manera estamos buscando a Dios?
¿Cómo está buscando a Dios? ¿Qué viene a buscar de Dios? ¿Qué viene? ¿Qué espera de Dios? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué vengo a buscar? ¿Por qué estoy sentado aquí? ¿Qué es lo que yo espero recibir? ¿Qué es lo que yo espero escuchar en esta tarde? ¿De verdad viene a buscar palabra de Dios? Si de verdad viene a buscar palabra de Dios, entonces guárdelo y vívalo. No lo apunte y luego lo guarda. Y luego llega a la casa y lo deja allí. No haga eso. Vaya al Señor y dígale, pregúntele, Señor, esto es lo que han hablado. Esto es la palabra que me ha tocado. ¿Qué es lo que realmente tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿A dónde tú me quieres llevar? Son preguntas que tenemos que hacer. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde uno viene porque se siente solo y porque quiere hacer amistades. No. La iglesia es un organismo vivo. Cristo es la cabeza de esta iglesia y de Cristo recibimos vida. Y venimos aquí buscando la vida de Cristo. Crecer en esa vida. Caminar en esa vida. Madurar en esa vida. Y ser ¿qué? Útiles en esa vida. No sea de esos cristianos que solamente recibe. No. Deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Deje que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en su vida. Deje que el Espíritu Santo lo levante y haga de usted ese vaso que Dios quiere usar. Hay necesidad. Usted no sabe la necesidad que hay aquí. Se necesita obreros, se ora por obreros, pero ¿sabe qué? El obrero es usted que está sentado allí. Tome la decisión por Cristo. Deje de querer caminar en dos aguas, de llevar dos vidas, una doble vida. Tome la decisión por Cristo. Venga a Cristo y deje que Él lo levante. Dice, Cristo está sentado a la derecha de Dios, a la diestra del Padre. La diestra del Padre es un lugar de honor. Y Cristo se ganó como hombre ese lugar de honor. Pero ¿sabe qué? Cristo nos invita a ese lugar de honor. Él hace una invitación a ese lugar de honor para nosotros. Pero nosotros no podemos ir de cualquier manera. Cristo ha dejado un listón muy alto, pero si Él dice que podemos hacerlo, es que podemos hacerlo en su nombre. En el nombre de Cristo lo podemos hacer. Y el Señor nos llama a esto. Cada persona que sube a compartir la palabra, cada predicador, el pastor cuando comparte la palabra, un maestro cuando está enseñando la palabra de Dios, es con el único propósito de guiar a la iglesia a Cristo. Nadie está aquí porque sabe más. Nadie está aquí porque es mejor. No, somos pecadores. Y la palabra que estamos hablando aquí es primero para nosotros. Porque nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que hablamos aquí. Pero el propósito de todo lo que subimos aquí es para guiarles a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que tengan esa vida, esa relación con Cristo. Y que sean levantados por Él. Entonces,
Somos invitados a ese lugar de honor. Pero necesitamos buscar las cosas de arriba, las cosas del reino. Hace poco leí un libro que se llama Ser hijos del reino. Y un párrafo decía, si tú eres hijo del rey, ¿por qué vives como un mendigo? Y si nosotros nos analizamos, vivimos como mendigos y no vivimos como hijos del rey. ¿Por qué? Porque no vivimos el reino. El reino de Dios no está allí arriba. El reino de Dios la trajo Cristo y la vivimos aquí. La vivimos aquí, necesitamos vivirlo aquí. Pablo dijo en Filipenses 3:10, dice, quiero conocerlo a Él, a Cristo. Pablo, tremendo apóstol, tremendo hombre usado por Dios, y él dice, quiero conocerlo a Él. Y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esa tiene que ser nuestra meta, conocer a Cristo, conocer a Dios. Porque ¿cómo podemos servir a alguien a quien no conocemos? Es difícil, ¿no? Entonces, para que yo pueda realmente servir con excelencia a alguien, tengo que conocerlo. Y eso es lo que nos dice en Juan 17:3, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo que Él ha enviado. Necesitamos buscar a Dios para conocerle. No venga a Dios con su lista de supermercado y no busque a Dios solamente cuando necesita. No tengamos a Dios como el recadero. Vengamos a Dios porque Él es Dios y porque de verdad queremos conocerlo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra traducción dice, concentrad vuestra atención. Este me gusta más. ¿Saben por qué? Porque estamos muy distraídos. Hay muchas cosas que nos distraen y necesitamos poner nuestra atención en las cosas de arriba. Dice Pablo en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y dicho de paso, ese es Cristo. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿Tenemos problemas? Sí, estamos llenos de problemas. Pero eso no es nada comparado con la vida que podemos tener con Cristo. No estoy hablando de arriba, estoy hablando aquí. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero con Cristo hemos aprendido ¿a qué? A comprender que los problemas, y en cada problema hay un propósito, los problemas nos llevan a estar más cerca de Dios, a buscar más a Dios. ¿Nos llevan a qué? A conocer qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios está tratando a través de ese problema o de esa dificultad. Entonces, ya no es problema, es propósito y es oportunidad.
oportunidad. Problemas, el cristiano no tiene problema, el cristiano tiene oportunidades. Y debemos concentrarnos en esas oportunidades. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Oportunidades. En esto es lo que tenemos que ir, poner nuestra atención. ¿Por qué? Porque nuestra mayor necesidad es Cristo. No tenemos otra necesidad. Nuestra mayor necesidad es entablar una relación con Cristo. Cuando tenemos una relación con Cristo, todo está bien, porque Él tiene el control. Y podemos confiar. ¿Y podemos confiar en qué? En las promesas de nuestro gran Señor. Cristo es la prioridad de nuestra vida. Si nosotros no tenemos una relación con Cristo, no hay nada. Podemos tener, la misma palabra, Cristo dice, si ganan el mundo entero y pierden su alma, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, nuestra prioridad es nuestra relación con Él, nuestra relación con Dios. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, vemos, hemos muerto. ¿Dónde morimos? Cuando Cristo murió en la cruz. Morimos con Él porque Él tomó nuestro lugar. Lo que nosotros teníamos que sufrir en esa cruz y lo que nosotros teníamos que pagar en esa cruz lo hizo Él, pero nosotros morimos con Él en esa cruz. Entonces Pablo dice, si habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi vida, es la vida de Cristo. Entonces, dice, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, fuimos removidos de la antigua Adán, de la vieja naturaleza, por medio del bautismo. Fuimos removidos ¿en qué? En Cristo. Fuimos cambiados, fuimos sacados de la vieja naturaleza, del viejo Adán, y hemos sido puestos en Cristo. Entonces, ahora ya estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, entonces debemos vivir en Cristo. Debemos vivir en Cristo. Si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad de resurrección en nuestra vida tiene que ser evidente. Se tiene que ver, los demás tienen que ver. Escuché decirle a un predicador, dice, si los cristianos tuvieran tanto temor al pecado como le temen a la santidad, eso sería algo maravilloso. Parece de chiste, pero es la realidad. Le tenemos más miedo a la santidad, a la vida santa, que al pecado. Pero si le tuviéramos tanto miedo al pecado como le tenemos miedo a esa vida santa, wow, ¿qué seríamos en Cristo? ¿O cómo seríamos en Cristo? Y a eso nos llama el Señor. Entonces, ¿de qué manera actuó Jesús después de que resucitó?
Yo he apuntado algunas cosas, lo voy a leer. Y dice, después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ya no estamos muertos. Si ya hemos muerto con Cristo y hemos sido crucificados con Cristo, entonces tenemos que vivir la vida en Cristo. Esa vida santa, esa vida sin pecado. Somos pecadores, vamos a seguir pecando, pero eso no quiere decir que yo voy a persistir en el pecado. Eventualmente vamos a pecar. Y el Señor nos dice que abogado tenemos. Cuando pecamos podemos venir a Él y pedir perdón y pedir que nos ayude a salir de ese pecado. Entonces, ya no podemos vivir como muertos como antes vivíamos. No podemos vivir en el pecado. Tenemos que dejar ¿qué? La tumba, como Cristo lo dejó. Después de su resurrección, Jesús pasó tiempo ministrando y estando con sus discípulos. Y es lo que nosotros debemos hacer. Dios ha levantado un testimonio poderoso en la vida de cada uno. Si cada uno pasara a contar su testimonio, yo creo que todos nos edificaríamos y nos aumentaría nuestra fe y nuestra confianza en todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y es lo que tenemos que hacer, arroparnos, estar juntos, apoyarnos, ayudarnos, edificarnos mutuamente. Esa es la función de la iglesia y es lo que tenemos que hacer. Aquí estamos para servir, no estamos aquí para ser servidos. Cristo nos llama a servir. Él vino para servir y nosotros somos llamados a servir. Entonces necesitamos mostrar ese amor y ese servicio entre nosotros. Dice, después de su resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, con el poder y la facultad del Espíritu Santo. Jesús dijo que aún mayores cosas haríamos nosotros, pero eso solamente podemos hacer cuando Él toma el señorío de nuestra vida. Porque quien hace la obra, quien tiene poder para hacer las cosas, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y Él tiene que ser levantado, empoderado en mi vida. Después dice, después de su resurrección, Jesús anhelaba el cielo, sabiendo que pronto ascendería allá. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. No atemos nuestro corazón a la tierra ni a las cosas de este mundo. Miremos, nuestra ciudadanía está allí con el Señor para siempre. Entonces, la iglesia de Colosa estaba buscando ¿qué cosa? Plenitud. Plenitud de Dios, plenitud de Cristo en sus vidas. Estaban creciendo en esa fe, en ese amor, pero ellos necesitaban más. Esa plenitud que Cristo vino a darnos. Y es triste ver que hoy en día la mayoría solamente busca autorrealizarse. Busca lo que quiere, aquello que anhela. Pero no realmente busca la plenitud de la vida de Cristo. Y necesitamos ir a esto. Porque la verdadera plenitud solamente la encontramos en Cristo. La verdadera vida la encontramos en Cristo. Y Él tiene que ser preeminente en nuestra vida. Él tiene que ocupar el primer lugar. Él tiene que ocupar el lugar de honor en nuestra vida. Él tiene que ser nuestra prioridad. Y esto es urgente. Esto
es urgente y el Señor está haciendo un llamado urgente a nuestra vida. Arrepintámonos y volvámonos a Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.